la paz sea a ustedes. Ese es el saludo. Y entonces sigue en la Biblia de entender que se puede saludar diciendo la paz sea a ustedes. Así se puede saludarlo de entender la Biblia. Ya. Entonces, ahí da a entender en Isaías, ahí en la Biblia. En la Biblia, en Isaías 52, en Isaías 52 al 13, ahí da a entender de Jesús, ya, ahí da a entender de Jesús, ya, ahí da a entender de Jesús, ahí da a entender. He aquí que mi siervo se conducirá con sabiduría, será levantado, exaltado y muy engrandecido. Así como muchos se admirarán de él, así su apariencia será dañada más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ya, este purificará a muchas naciones, los reyes cerrarán su boca a causa de él, porque verán lo que nunca les había sido contado y entenderán lo que nunca habían oído. Ya, hasta ahí voy a leer ya en este momento, pero entiendan que de esa escritura de ahí, eso es lo de entender de Jesús, sí, es de Jesús, ya. Entonces, ese es de Jesús, ya. Y ahí está como tema ahí, en Isaías 52, 13, más arriba está como tema, ahí está como tema la obra expiatoria del siervo ungido de Yahweh, ya. Y ahí da a entender de ahí el resto de la escritura, ya. Entonces, pero esa parte esa parte de la Biblia de entender de Jesús, ya. En otra traducción, de la Biblia, ahí se puede ver, da a entender en otra traducción de la Biblia, sufrimientos del siervo de Jehová. Ese es el tema ya, está como tema eso ahí. Y ahí en Isaías 50, ahí en el 13 que está más abajo, ahí da a entender, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él. Ya, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ya, entonces, hay de entender de Jesús, sí, que de entender ahí en el 14 de entender Isaías 52, 14 de entender cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a ese, ahí voy al 15, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ya. Ya entonces,
entiendan que hay de entender de Jesús que, o sea, él queda a entender ahí, des en cuenta, en Isaías 52:14 en adelante, o sea, que de entender que él tenía hermosura, Jesús tenía hermosura. En Isaías 52:14 en adelante, hay de entender en una parte, y su hermosura, o sea, y su hermosura, o sea, él iba a ser devastada, o sea, su hermosura iba a ser devastada. Hay de entender Isaías 52:14, de entender cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. O sea que fue desfigurado, fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, que Jesús, su parecer iba a ser desfigurado, sí, ya. Y su hermosura iba a ser desfigurada, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres iba a ser desfigurada. Su parecer iba a ser desfigurado, y su hermosura, porque da a entender ahí, en esa parte de la Biblia, da a entender que su hermosura también iba a ser desfigurada, más que la de los hijos de los hombres. Ya, entonces, Jesús tenía hermosura. Ya, entonces, así. Y ahí ya pueden entender que Jesús, él iba a estar, ya estaba en esa profecía antes de que él estuviera hecho carne en Israel. Él tenía que tener hermosura. Da a entender ahí en Isaías, en esa parte de la Biblia, en esa parte de la Biblia de Isaías, da a entender que Jesús iba a tener hermosura. O sea que él tenía que ser hermoso. Eso lo da a entender ahí en Isaías. En esa parte de la Biblia de Isaías, da a entender que Jesús tenía que ser hermoso. Sí, ya. Y entonces, antes de él estar en Israel, hecho carne ahí andando, hecho carne Jesús, hecho carne, antes de él estar en Israel, antes de él estar en Israel, hecho carne, Jesús, o sea, Jesús, ya, él, o sea, ya había una profecía. Había una profecía, que esa profecía tenía que cumplirse, ya, esa profecía tenía que cumplirse. Entonces, o sea que su parecer iba a ser desfigurado, y su hermosura tenía que ser desfigurada, más que la de los hijos de los hombres. O sea que él tenía hermosura, pero su hermosura iba a ser desfigurada. Sí, Jesús tenía hermosura, pero su hermosura iba a ser desfigurada. Sí, o sea, por lo que él padeció. O sea, que su parecer iba a ser desfigurado, y su hermosura iba a ser desfigurada, más que la de los hijos de los hombres. O sea, que él iba a ser, él iba a ser desfigurado. O sea, su parecer y su hermosura. Sí, entonces, Jesús tenía hermosura. Sí, Jesús tenía hermosura. Esa profecía estaba ya. Esa profecía estaba, que él tenía hermosura. Sí. Entonces, él tenía que tener hermosura. Sí, él hecho carne tenía que tener hermosura. Sí. Entonces, ya lo saben, que Jesús, hecho carne, tenía que tener hermosura, porque lo de entender ahí en esa parte de la Biblia. Sí, o sea que él tenía que ser hermoso. Esa profecía ya estaba y tenía que cumplirse esa profecía. Y esa profecía se cumplió cuando ya Jesús estuvo hecho carne en Israel.
O sea que Jesús, tenía que ser hermoso. Lo de entender en esa profecía. Antes de que eso aconteciera, ya, o sea, ya estaba esa profecía de que Jesús tenía que ser hermoso, pero su parecer y su hermosura tenía que ser desfigurada, más que, más que la de los hijos de los hombres. O sea que su parecer y su parecer y su hermosura tenía que ser desfigurada, más que el resto de los hombres. Sí, eso está ahí en esa parte de la Biblia. Esa profecía está ahí en Isaías, que su parecer y su hermosura iba a ser desfigurada más que del resto de los hombres. Entonces, así, ya está entonces entendido, pero Jesús tenía que tener hermosura, sí, pero ahí, ¿por qué? Por lo que da a entender en esa profecía, pero, pero su hermosura tenía que ser desfigurada, sí, más que el resto de los hombres, lo da a entender ahí en esa parte de la Biblia. Entonces, Jesús tenía hermosura, sí, entonces, sí, hecho carne tenía hermosura, sí. Y así, y ahora, eh, ya en el Nuevo Testamento de entender que Jesús resucitó, en el Nuevo Testamento de entender que Jesús resucitó, Jehová lo resucitó a Jesús, y en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento de entender que Jehová lo resucitó a Jesús, y Jesús ya está resucitado, sí, o sea que ya fue resucitado Jesús, Él vive, Jesús vive. Entonces, y Jesús tiene hermosura. El hecho carne tiene hermosura, o sea que Jesús hecho carne es hermoso, sí, eso lo debe entender la Biblia. Ya, entonces, eh, Jesús, Jesús tenía que tener hermosura. Y así lo de entender en esa parte de la Biblia. En Isaías, en Isaías 52, 13 en adelante, de entender que Jesús tenía que tener hermosura. En Isaías 52, 13 en adelante, de entender que Jesús tenía que tener hermosura. Ya, entonces, entonces entiendan que eh, Jesús tenía que tener hermosura. Jesús tenía que tener hermosura. Ya. Entonces, y así, y en el Nuevo Testamento de entender, o sea, cuando ya Jesús fue resucitado, Jesús, en el Nuevo Testamento de entender que Jesús murió, murió, Jesús murió y resucitó, ya. Entonces Jesús murió y resucitó, y Jehová resucitó a Jesús, ya. Entonces entiendan que Jehová resucitó a Jesús, porque en el Nuevo Testamento de entender que Jesús murió crucificado y Jehová resucitó a Jesús, sí. Y, y así, entonces, eh, y ya, y eso es lo que le iba a acontecer a Jesús. Ya estaba profetizado, o sea que eso iba a acontecer en la Biblia, de entender que lo que iba a hacer, lo que iba a padecer Jesús, todo ese padecimiento de lo que él iba a padecer, eso ya estaba profetizado, sí. Lo da a entender la Biblia, que eso iba a acontecer con Jesús, sí. Entonces, Jesús murió crucificado eh, y Jehová lo resucitó. Sí, Jehová Hashem Yahweh, ya, Jehová resucitó a Jesús, el Padre de Jesús. El Padre de Jesús es Hashem Jehová Yahweh, ya, Adonai, ya. Entonces, el Padre de Jesús, Jehová, Hashem Yahweh Adonai, el Padre de Jesús, Jehová, resucitó a Jesús. O sea, el Padre de Jesús, Jehová, resucitó a Jesús. Sí. Entonces, Yahweh, Jehová, resucitó a Jesús. Sí. Entonces, ya lo saben. Y Jehová resucitó a Jesús. Ya.
Entonces, Jesús tiene que tener, Jesús hecho carne, por lo que da a entender la Biblia, Jesús tiene que ser hermoso, sí. Entonces Jesús tiene que ser hermoso, sí. Ya, eso lo da a entender la Biblia, que Jesús tiene que tener hermosura, sí. Entonces yo les voy a contar aquí que en una ocasión me aconteció que yo tuve un sueño. En un sueño, o sea, y en la Biblia, en Daniel 7 en adelante, de entender que el sueño es visión. Entonces, en la Biblia y en Daniel 7 en adelante, da a entender que el sueño es visión, ya. Entonces, yo tuve un sueño, o sea, una visión, ya. Y en ese sueño yo vi que Jesús se me apareció, pero se me apareció hecho carne, ya. Esa es otra experiencia que yo tuve viendo a Jesús. Y Jesús se me apareció hecho carne, o sea que yo lo vi hecho carne, ya. Y él hecho carne se veía así, o sea, como ya van a ver en un momento. O sea que su cabello, una parte de su cabello es color rubio y en otra parte de su cabello era más oscuro por la claridad que estaba ahí. O sea que ese lugar no era que había tanta luz ahí para que su cabello se vea rubio, rubio, así. Entonces, pero su cabello sí es rubio, sí, pero en ese lugar no había tanta claridad para que su cabello se vea rubio, así tanto, pero se veía un poco rubio, sí, su cabello. Su barba se veía oscura, pero con un poco de rubio se veía su barba. En sus ojos tenía fuego. Jesús en sus ojos tenía fuego. En sus dos ojos, Jesús tenía fuego en sus dos ojos. Pero se le veía los ojos como ojos normales, o sea, como ojos que se le ve así, pero como unos ojos, se le veían ojos, pero en sus ojos tenía fuego, o sea, ya les voy a enseñar, ya mismo en un momento. En sus ojos, o sea que sus ojos podían, o sea, tenían así lo que es los ojos normales, como de la gente, pero tenía, o sea, en sus ojos él puede tener color azul, verde, sus ojos pueden tener esos colores en sus ojos. Él puede tener los ojos azules y verdes en sus ojos, sí. Pero en ese momento yo vi sus ojos y en sus ojos que tenía también tenía fuego. O sea que tenía sus ojos normales, así como se pueden cambiar a ojos azules, ojos verdes, así, pueden cambiar de colores, así son los ojos de Jesús. Pero yo le vi en esos ojos que se le veía como fuego, se le veía fuego también en sus ojos, ya. Entonces, así. Y yo le vi su rostro y él tenía su rostro, es como el de un humano, así, hecho carne, como un color, como ni tan blanco ni tan negro, es como un color, como, ¿cómo decir? Como un color claro, pero con un poquito como de dorado, así. Como color claro, pero con un poquito un poquito doradito, así. Pero es como un color claro, ya. Pero ahí es hecho carne, ya. Entonces, y yo le vi la barba así, y yo le vi la vestidura a él, que tenía una vestidura blanca, y él hecho carne. Yo lo vi grueso, sí. Jesús era grueso, y yo lo vi hecho carne que estaba. Y él estaba ahí en un lugar acostado. Me acuerdo que era como un mueble, que él estaba acostado y él me estaba esperando. Él me estaba esperando en un lugar y extendió su mano y yo le pude ver el brazo. Su brazo era de hecho carne, así. Y él extendió su brazo en un lugar ahí. Y después él se paró y, y a lo que se paró, o sea que yo, yo me acuerdo que yo a lo que entré en un lugar, yo entré en un lugar y él estaba ahí y cuando yo entré en ese lugar, porque yo abrí una puerta, o sea que era como una casa, en esa casa Jesús estaba acostado ahí como en un mueble, ya, y Jesús
a lo que yo iba entrando por ahí en una puerta, Jesús extendió su brazo así y hecho carne. Jesús hecho carne extendió su brazo. Así yo lo podía ver, ya. Entonces, y de ahí después él se paró. A lo que se paró, lo puede ver que era más alto que mí. Sí. Y entonces él era más alto que mí y lo puede ver ahí, hecho carne. Y, y así. Y después él se puso en otro lugar. Después él se puso en otro lugar. Y cuando yo estuve en ese lugar, cuando yo estuve en ese lugar ahí, Jesús que me dio a entender esto: soy el Señor y te estaba esperando. Eso es lo que me dio a entender Jesús, que era el Señor y me estaba esperando ahí en un lugar. Sí. Entonces, Jesús me dio a entender que era el Señor y me estaba esperando. O sea, que Jesús me estaba esperando ahí. Y Jesús mismo me dio a entender que era el Señor. O sea, que él era el Señor. Es lo que me dio a entender Jesús. Que Jesús me dio a entender: soy el Señor y te estaba esperando. Así es lo que me dio a entender Jesús. Entonces, y yo lo vi ahí. Yo me sentí bien. Y, y sí, se veía diferente al resto de gentes. Comparado al resto de gente, Jesús es diferente, porque aún hecho carne se ve la diferencia en él. O sea que él se ve diferente, se ve muy diferente, se ve muy diferente, es hermoso, sí es hermoso. Jesús tiene hermosura, sí, porque yo ya lo he visto. Jesús tiene hermosura, sí, yo ya lo he visto hecho carne, sí. Entonces, y en la Biblia da a entender que el sueño es visión. O sea, que yo en ese sueño, en esa visión, yo pude verlo a Jesús, sí, ya. Esa es una experiencia que también me aconteció ahí. Y así, pero ahí lo vi hecho carne a Jesús, sí. Entonces, a Daniel en un sueño se le aparece Jehová y se le aparece Jesús, sí. Pero ahí en Daniel 7 en adelante, de entender que Jehová se aparece a Jesús. Jehová y Jesús se aparecen, sí. Y Daniel ve a Jesús. Daniel le ve su cabello como lana pura, su vestidura blanca, y su trono llama de fuego, y las ruedas del trono de Jehová, fuego abrasador. Entonces, Daniel ve a Jehová en un sueño, sí. Y Daniel también ve en el sueño, ve a Jesús, que Jesús se presenta, o sea, es presentado, se presenta a Jesús, se presenta ante Jehová, y Jehová le da dominio, reino y gloria a Jesús, y un reino que no será destruido, ya. Entonces a mí me pasó la misma experiencia, que yo tuve un sueño, así como Daniel, pero ahí yo vi a Jesús en el sueño. Y en la Biblia da a entender, ahí en Daniel da a entender que el sueño es visión, ahí en Daniel 7 en adelante da a entender que el sueño es visión, ya. Entonces entiendan que a mí me aconteció eso de verdad, y ya. Entonces así se ve, así es como se ve Jesús hecho carne, sí. Ahí y ahí, ya. Entonces ahí, para que puedan ver cómo se ve Jesús hecho carne. Sí, esas son imágenes para que puedan ver cómo se ve Jesús hecho carne. Ya. Entonces, así. Y ya. Eh, y ya. Y yo también tuve una experiencia. Una experiencia tuve también. Pero esa fue otra experiencia, que a Jesús lo vi y yo estaba despierto, y en un momento a otro, se me aparece Jesús. Sí. Y yo estaba despierto, eso fue otra experiencia, que yo estaba despierto, y yo estando despierto se me aparece Jesús. Y ahí lo vi a Jesús diferente. Ahí lo vi a Jesús con su cabello blanco, su barba blanca, y en otra parte de la Biblia da a entender que la barba también es cabello. Entonces, yo le vi su cabello blanco de la cabeza, y la barba también se la vi blanca. Su rostro se lo vi como el color de un relámpago.
Y su rostro, el rostro de Jesús, era como el color de un relámpago y le vi su vestidura blanca y le vi una corona de oro puro y le vi sus ojos le vi como llama de fuego. Así es como lo vi así es como lo vi en esa otra experiencia que tuve. Ya, en esa otra experiencia que tuve, así es como lo vi a Jesús también. Ya, y yo estando despierto también lo he visto a Jesús así, de esa manera. Y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, en Apocalipsis, de ahí hay una parte del Nuevo Testamento que da a entender de Jesús que, o sea, que él es así, con su cabello blanco, sus ojos como llama de fuego, y su rostro es como el color su rostro es como el resplandor del sol cuando resplandece en su fuerza. O sea que es como Daniel lo ve. Daniel también, Daniel despierto también ve a Jesús. Y Daniel le ve a Jesús los ojos como llama de... O sea, Daniel le ve a Jesús los ojos como antorchas de fuego. Daniel ve a Jesús. Y Daniel estaba... esa es otra experiencia que tuvo Daniel. Daniel ve a Jesús. Daniel estando despierto ve a Jesús. Y Daniel ve a Jesús y le ve a Jesús los ojos como antorchas de fuego y su rostro como un relámpago. Ya, entonces, así, y yo también le vi a Jesús, su rostro como un relámpago, sí, cuando se me apareció Jesús, en esa otra experiencia que tuve. Entonces, y en Apocalipsis da a entender que Jesús eh, tiene su cabello blanco, su corona de oro puro, sus ojos son como llama de fuego y su rostro es como el color, o sea, su rostro es como el resplandor del sol cuando resplandece en su fuerza. O sea que tiene la misma similitud, o sea, tiene el mismo parecido, tiene de Daniel cuando lo ve a Jesús y Juan, uno de los apóstoles de Jesús, Juan, uno de los apóstoles de Jesús, Juan lo ve a Jesús, ya. Y entonces tiene la misma apariencia cuando lo ve Daniel y cuando lo ve Juan, uno de los apóstoles de Jesús, ya. Tiene la misma apariencia, ya. Entonces, así. Y así, entonces concuerda con lo que yo he visto también, con esa apariencia de Jesús que tiene, concuerda. O sea, que tiene la misma apariencia, concuerda. Sí, cuando se me apareció él en otra ocasión, que yo le vi su corona de oro puro, su cabello blanco, su rostro como el color de un rayo, como el sol cuando resplandece en su fuerza, sus ojos como llama de fuego. La barba de Jesús le vi color blanco y le vi una vestidura blanca. Sí, y yo le vi una vestidura blanca a Jesús y su vestidura le llegaba hasta como por los pies. Sí, entonces yo también lo he visto a Jesús de verdad, real, de verdad lo he visto a Jesús. Sí, estoy hablando de alguien que existe, que deseo que ustedes entiendan y comprendan que lo que he visto es de verdad. Es que es de verdad que Jesús existe. Eso es lo que les quiero dar a entender, que lo he visto a Jesús y Él sí existe, Él es real. En la Biblia da a entender de Jesús, sí. Todo lo que da a entender la Biblia es porque ha acontecido, sí. Eso ha acontecido, hay cosas que tienen que acontecer todavía, lo da a entender en la Biblia, que cosas que han acontecido y cosas que deben de acontecer, lo da a entender la Biblia, ya. Pero entiendan que todo lo que da a entender la Biblia es de verdad, sí. Pero ahí está para que ustedes puedan saber la verdad. Entonces, deseo que entiendan que lo que, lo que les quiero dar a entender es de alguien que existe, de un Dios que tiene poder. Sí, porque Jesús también es Dios. Sí. Entonces, quiero que sepan de alguien, quiero que sepan de alguien que tiene poder y es todopoderoso. Sí. Quiero que sepan que él sí tiene poder para, para hacer lo que él desee. Él sí tiene poder para hacer lo que él desea. Por eso quiero que lo conozcan a él
y quiero que sepan de Jesús, que Él es un Dios verdadero, Él existe, Él es real y Él es todopoderoso, sí. Ya, entonces, eso es para que ya lo sepan, ya. Y así, entonces, y la honra, la gloria, la alabanza y el poder sean para mi Dios. Ya saben aquello y eh, entonces pasen bien y ya. Y en otra, eh, y en una parte de la Biblia de entender que en Juan 12:44, en Juan 12:44, en Juan 12:44 en adelante, en Juan 12:44 en adelante da a entender Jesús, y el que me ve ha visto al que me envió. O sea que el que ve a Jesús está viendo cómo es el Padre de él. ¿Por qué? Porque su Padre lo envió a Jesús. Sí. Entonces ya lo saben, que el que ve a Jesús ya está viendo cómo es el Padre de Jesús. Sí. Y Jesús mismo lo da a entender. Y el que me ve ha visto al que me envió. Sí. Ya, entonces el que ve a Jesús está viendo cómo. Entonces el que ve a Jesús está viendo cómo es Jehová. Sí, porque Jesús lo da a entender que el que me ve ha visto al que me envió. Entonces el que ve a Jesús está viendo cómo es Jehová. Porque Jehová envió a Jesús. Sí. Eh, y Jesús estuvo en Israel y así. Entonces ahí está la Biblia para que puedan conocer más de Jesús.